¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida. Yo soy Alfredo Lecona y esto es Punto y Contrapunto. Mientras Estados Unidos nos tiene al borde de un ataque, en México ayer se dio a conocer una entrevista donde el expresidente de la constructora brasileña Odebrecht en México desmintió las declaraciones hechas por Emilio Lozoya ante la FGR. ¿Qué implicaciones tiene esto para el caso? Y en Guanajuato el horror no para. La semana pasada se encontraron dos fosas, una de ellas ubicada en pleno Salvatierra. Es la fosa más grande localizada hasta ahora en la entidad. Desde hace meses escuchamos que la violencia no frena en esta entidad. ¿Qué medidas deberían tomarse? ¿Cuál es el papel que debe cumplir la Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno local? Y como decíamos, las elecciones en Estados Unidos están a nivel cardíaco. Trump, sin pruebas, se declaró ganador de la contienda y amenazó con acudir a la Corte Suprema para frenar el conteo de votos, mientras que Biden se muestra optimista y llama a la calma. Pero no todo es caos. Este martes, 5 entidades aprobaron la regulación de cannabis, entre otras buenas noticias que también hubo. ¿Cómo vivieron las elecciones las y los panelistas de esta noche? No te vayas, estos son los temas de esta noche, ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, la organización periodística Quinto Elemento Lab presentó una entrevista donde Luis Alberto de Meneses Güell, exrepresentante de Odebrecht en México, desmintió a otro involucrado de la red de corrupción y sobornos contada por la constructora en varios países del mundo. Meneses dijo que las declaraciones hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, son, por decirlo menos, imprecisas. Específicamente dijo que los 10 millones de dólares que le dio a Lozoya fueron solo para el uso del exfuncionario mexicano, que nunca habló con nadie más ni estuvo enterado si ese dinero se usó para comprar votos legislativos o financiar campañas. Veamos el contexto. El único funcionario mexicano que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht fue Emilio Lozoya y es el único que sabe lo que hizo con el dinero. El ex representante de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Güell, desmintió las declaraciones hechas por Lozoya para conseguir un trato como testigo colaborador de las autoridades mexicanas. Según Meneses, preso en Brasil, el único funcionario mexicano con el que tuvo trato directo fue Lozoya. A través de su abogado, Meneses dijo a la organización Quinto Elemento Lab que lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Güell. En agosto pasado, el exdirector de Petróleos Mexicanos declaró ante la Fiscalía General de la República que recibió de la constructora brasileña millones de pesos que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Según Lozoya, desde 2010, Odebrecht y Luis Güell le ofrecieron a Peña Nieto apoyo para su candidatura. Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, aseguró que los recursos que recibió de Odebrecht se usaron para sobornar a legisladores para conseguir la aprobación de la reforma energética y negociar el contrato firmado con la petroquímica Etileno 21. Añadió que Odebrecht sabía que los recursos que aportó eran para influenciar y apoyar las gestiones de Peña Nieto. Meneses dijo que Lozoya intenta adjudicar a la constructora pagos que no hizo. En 2017, Meneses acreditó ante la justicia brasileña que entre 2012 y 2014 entregó 10 millones de dólares a Lozoya. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Lecona? ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, querida. Aide Reyes, asesora legislativa y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Qué gusto tenerte por acá, Aide, bienvenida. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches, gracias, un privilegio compartir esta mesa con todos ustedes. Lo mismo decimos aquí. También nos acompaña Josafat Hernández Cervantes, economista e investigador de la UNAM. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista. Bienvenido, Gonzalo. Buenas noches. Alfredo, muchas gracias. Un gusto estar aquí. El gusto es todo nuestro. Y si quieres empezamos contigo, Gonzalo. ¿Cómo ves lo que va saliendo de todo el camino largo que todavía le queda al caso Odebrecht en México? Mira, es normal dentro de los procedimientos penales que haya acusaciones encontradas y hasta contradictorias. Es parte normal de los procesos. Lo que me parece que es muy delicado desde la perspectiva del propio Emilio Lozoya es que él pierde absoluta credibilidad por cuanto hace a sus acusaciones y en ese sentido pone en peligro su propia estrategia que se sustenta en este famoso criterio de oportunidad para ser considerado como testigo colaborador y que eventualmente la Fiscalía no ejerza la acción penal en contra de él. Es decir, se debilita su propia posición y su propia acusación. Pero más profundo y delicado me parece es que
desde una perspectiva macro perdemos de alguna forma el móvil del delito. Y no me refiero necesariamente a Lozoya, sino a Videgaray y al propio Peña Nieto. Porque la acusación de Lozoya estaba estructurada de tal forma que esos 10,5 millones de dólares que recibió de parte de Odebrecht, los recibió por instrucción de estos dos y que fueron utilizados una parte para la campaña de Peña Nieto y la otra para corromper a legisladores en el contexto de la reforma energética. Si fuera el caso que se trata de la única prueba que tuviera la Fiscalía para vincular a Videgaray y a Peña Nieto, entonces en ese sentido el móvil o la articulación de la estrategia para poder desmantelar esta estructura de corrupción criminal, pues se cae por el suelo. Dicho de otra forma, Lozoya se queda solo en la acusación. Y por supuesto que a mí no me parece coincidencia que esta declaración salga unos días después en que la Fiscalía General de la República libró una orden de aprehensión en contra de Videgaray como exsecretario y coordinador de la campaña de Peña Nieto. Es decir, es demasiada la coincidencia que esta declaración le viene muy bien en su defensa y para deslindarse de cualquier responsabilidad penal que pudiera tener en el contexto del caso de Lozoya y del caso más grande de Odebrecht en México. Claro. Aide, ¿coincides con Gonzalo? Ciertamente muchas personas desde que empezaron a pasar todas estas cosas o a conocerse estas cosas en meses recientes, principalmente cuando llegó a México Emilio Lozoya Austin, pues decíamos o insistimos que es necesario un maxi proceso, pero pues yo coincido en varios puntos que menciona Gonzalo. Parece que desde la Fiscalía General de la República no se están haciendo las cosas muy aseadas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo coincido con la parte que comenta de que es una coincidencia extraña esta declaración que hace este exfuncionario de Odebrecht justo después de esta orden de aprehensión que liberó la Fiscalía. Sí. Sin embargo, creo que todavía falta parte del proceso. Yo creo que hay que esperar. Ya el presidente también lo comentó, que va a estar pendiente de las investigaciones que restan. Yo creo que eso es importante. Sin ser un especialista en materia legal, como varios de los compañeros de la mesa, sí quiero expresar que por supuesto que no podemos, no es por defender lo que dice Lozoya, sino yo creo que también ya está muy reiterado este tema de Odebrecht como una empresa que se la pasó corrompiendo a muchos gobiernos en América Latina, teniendo consecuencias funestas en varios casos de ellos, o en varios casos, bueno, un caso de un suicidio, ya ustedes pues lo saben, también el caso de un presidente pues encarcelado. Hay muchos políticos siempre vinculados con el tema de Odebrecht y todo tiene que ver siempre con sobornos. Entonces, me parece que no hay ingenuidad en esta parte de la declaración que hizo este señor. Yo creo que habrá que investigar y ver qué pruebas faltan por aportar. Yo creo que es muy importante también conocer eso. Espero que en lo que resta, falta me parece la mitad del periodo para poder acabar con esta investigación y ojalá en lo que resta de este tiempo podamos conocerlas para podernos ya formar más, pues los que saben de leyes de derecho de manera muy estricta, pues sepan realmente qué está pasando con esta parte legal y la opinión pública y la sociedad en general, pues que también sepamos, tenemos derecho a saber exactamente qué es lo que está pasando, qué pruebas se han aportado y más allá de que pierda credibilidad o no, hay que ver también como sociedad que esta empresa se la pasó corrompiendo de una manera macro a los gobiernos latinoamericanos. Claro. Josafat, ¿tú cómo estás viendo el caso? Menciona Aide de este compromiso que tiene el presidente por darle seguimiento al caso. ¿Tú crees que está siendo adecuado este seguimiento, pues hasta público, verbalizado por el presidente en las propias mañaneras, cuando pues él realmente no tiene nada que ver en el proceso penal? Josafat. Perdón, es que como que se cortó un poquito. ¿Me podrías otra vez formular la pregunta? Claro que sí. Te decía que el presidente acostumbra informar luego en las mañaneras o hacer declaraciones en torno al caso, que si viene, que si va Lozoya de un lado a otro, pero ¿por qué él? ¿Por qué el presidente si él no tiene realmente participación en el proceso penal y la Fiscalía General de la República es independiente? Sí, bueno, yo creo que el presidente, digamos, él tiene derecho a opinar como cualquier otro ciudadano. Yo creo que él al final es alguien que emite sus juicios
Me parece que es muy importante en este caso dar pues mucha importancia al proceso legal, como ya comentaban anteriormente, sobre todo pues más bien que se presenten las pruebas. Lozoya pues presentó, digamos, una declaración. Esta declaración a su vez fue pues analizada por los diferentes abogados, etcétera, y luego hay otros colegas que en este caso, como es el exdirector de Odebrecht, y son declaraciones que parecen estar en contradicción con lo que dijo Lozoya. Entonces lo que necesitamos es que se investigue más, que se corroboren, que se busquen pruebas y que, digamos, la gente que tenga que declarar, declare. Me parece que aquí es muy importante darle certidumbre a la población y en todo caso pues tomar en cuenta lo que dice el presidente simplemente como un llamado de parte de la gente, del pueblo, a que se tenga que esclarecer el procedimiento legal. Muy bien. Lisa Sánchez, ¿cuál es tu punto de vista? Nos dice Josafat que el presidente opina como cualquier otro ciudadano y también está esta situación que por cierto nos ha tocado de la acusación de traición a la patria que intentó fijarle la Fiscalía General de la República a Luis Videgaray. ¿Cómo lo estás viendo tú, querida Lisa? Sí, pues bueno, no es cualquier ciudadano y evidentemente en esta mesa hemos discutido cuáles son los riesgos de, digamos, como sobreventilar información sobre los casos. En su momento recordarán que cuando se filtró la declaración de Emilio Lozoya discutíamos en esta mesa cuáles podían ser las implicaciones del famoso efecto corruptor del proceso, ¿no? Que si se asume la culpabilidad de las personas y de pronto se hace un juicio sumario público, pues eso puede afectar pues la viabilidad misma del proceso. Ahora, yo creo que contra Emilio Lozoya van a pesar más de un proceso y creo que por el que está vinculado, que son los famosos 10 millones que se le dieron para la campaña presidencial del entonces candidato Peña Nieto, pues es el menor. Ayer actualizaba Animal Político justamente cuáles eran las posibles investigaciones que la FGR podría fincarle y bueno, evidentemente ahí está la atribución de contratos privilegiados a Odebrecht, pero esos por, digamos, más de 470 millones de dólares. La creación de al menos 50 empresas fantasma también para hacer la asignación de recursos a estas empresas, un poco en el mismo esquema de la estafa maestra. La posibilidad también de que la UIF esté investigando justamente la creación de estas empresas y la vinculación de Lozoya con ellas. Y que recordemos que en ese mismo reportaje justamente lo que se nos decía es que no hubo ese acogimiento al principio de exclusividad al momento de hacer su traslado a la Ciudad de México, digamos su extradición, y por lo tanto pues Emilio Lozoya sí podría estar enfrentando otros procesos adicionales al que motivó su extradición de Málaga a la Ciudad de México. Segundo elemento interesante, yo creo que en esta trama no solo es el tema de la traición a la patria a Luis Videgaray, sino también justamente pues la pérdida de todos los amparos de este otro señor Emilio Cebadúa, oficial mayor de Rosario Robles, también involucrado en grandes escándalos de desaparición de más de 7,000 millones de pesos a través de las empresas fantasma y las universidades públicas, que fue la estafa maestra, y que bueno, después de perder todos los recursos legales para no pisar la cárcel, ni siquiera acercarse a declarar, pues hoy se está ofreciendo como testigo protegido para acogerse a la misma figura que Emilio Lozoya, que sería pues el famoso principio de oportunidad para ser un testigo protegido de la Fiscalía y entregar a su jefe. Creo que ahí lo que vamos a estar viendo es cómo se va cerrando un poquito el cerco contra el expresidente Peña Nieto, y de nuevo lo que reiteraríamos y esperaríamos de la Fiscalía pues es un proceso diligente, suficiente, con las pruebas necesarias en tiempos, sobre todo considerando los posibles efectos de la pandemia, pues que permitan que ninguna de estas tres figuras evada la justicia si es que hay pruebas suficientes para imputarles algún delito. Sí. Gonzalo, déjame volver contigo porque me salta esto que dice Elisa, cosas que, por cierto, que algunas de ellas coincido, sobre el uso de los criterios de oportunidad. El criterio de oportunidad no se está convirtiendo más como en un criterio de impunidad. Yo escuchaba por ahí decir a un abogado en la mañana referirse a este término de esta forma. ¿Cómo estás viendo tú que se está aplicando este criterio de oportunidad a estos personajes y si se está dando un uso político al mismo o estamos ahora sí que en derecho? ¿Cuál es tu opinión como constitucionalista? No, mira, yo creo que es completamente normal estos criterios de oportunidad. Por supuesto que la víscera
nos llevaría a pensar que un personaje como Lozoya o como Javier Duarte, que se sujetó, sometió a un procedimiento anticipado, pues los queremos ver en la picota o cuando menos 100 años en la cárcel y que regresen todo lo que se robaron. Pero estos procedimientos son de relativa nueva creación desde el 2008 a partir del sistema penal acusatorio y son parte de la normalidad de los procedimientos penales y tienen una funcionalidad específica que en realidad es llegar a verdades mayores o verdades más grandes. Tú referías a los maxiprocesos, yo los entiendo así, como las grandes cadenas de corrupción y no solo las personas que cometieron esos delitos, sino el sistema normativo e institucional que permitió que los cometieran. Y en ese sentido tienen una funcionalidad específica. Lo que pasa es que también en México cada cosa que agarramos la terminamos medio manchando. Pero en sí mismo como institución jurídica creo que es buena y pertinente. Y si en este caso Lozoya termina dando elementos para desmantelar una cadena de corrupción delictiva y que, digamos, peces más grandes terminen en la cárcel con mayor responsabilidad en esos hechos, terminará siendo una buena noticia. Si simplemente se queda en lo que estamos ahora, que no lo creo porque coincido con Lisa en ese sentido, que le abrirán muchas más carpetas de investigación, pues será una mala noticia, sin duda. Claro. No sé si tenemos un minuto para una réplica, un contrapunto, si quisieran, Aide o Josafat. Sí, solo añadir que efectivamente Lozoya es un personaje que puede abrir la puerta a estas cosas. Hay cosas grandes, utiliza agronitrogenados, es algo que no se puede quedar en el olvido ni la impunidad. Y efectivamente, si esto ayuda a que caiga quien caiga, en personajes políticos y estos esquemas institucionales que en efecto pudieron haber permitido que esto sucediera, se puedan erradicar y poner un ejemplo de lo que no puede seguir sucediendo en este país, pues va a valer la pena, al menos en mi caso como ciudadana, la espera de esta investigación. Yo creo que se tiene que ir más a fondo y que toda la sociedad está pendiente y hacer un reconocimiento también a las organizaciones que han aportado mucho para esta investigación. Desde hace más de un año hay varias organizaciones que estaban estudiando el caso, pidiendo información, yendo a fondo, y yo creo que también es importante reconocerles independientemente del trabajo de la Fiscalía. Muy bien, pues sí, coincido contigo, hay que reconocer el trabajo periodístico y el de muchas organizaciones que han puesto el foco en el caso Odebrecht desde hace años, cuando aquí pues sencillamente no se movía nada en la extinta PGR. Ahora vamos a una pausa, porque al regresar, la semana pasada se reportó el hallazgo de una fosa común en Salvatierra, Guanajuato. Hasta ahora es la fosa más grande localizada en la entidad y se encontró gracias al trabajo de familias de víctimas. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto.